Bienvenidos a este programa especial de France 24, donde recordamos a políticos, personajes y personalidades que fallecieron en este año. Comenzamos en Alemania, porque el 7 de enero falleció Franz Beckenbauer. Entre balones de oro, mundiales y títulos ganados, fue considerado por muchos como el mejor futbolista de su país. También fue director técnico de la selección teutona y directivo del Bayern Múnich. And it's Beckenbauer who scores Germany's second in the 68th minute. Con solo 20 años, Franz Beckenbauer llevó a Alemania Occidental a la final de la Copa del Mundo y 6 años después lideró a su país hacia el título europeo, ganando el primero de sus 2 balones de oro. En 1974, el chico de Múnich levantó el trofeo de la Copa del Mundo en su ciudad natal, capitaneando a su equipo para vencer a la naranja mecánica de Johan Cruyff por 2-1 en la final. Ganó 4 títulos de Liga y 3 Copas de Europa con su club, el Bayern Múnich, que dominó en los años 70. Con escasa experiencia como entrenador, llevó a Alemania a la final de la Copa del Mundo de 1986, donde perdieron ante la Argentina de Diego Maradona. En Roma, 4 años después, Alemania obtuvo venganza y Beckenbauer se convirtió en la segunda persona en ganar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. Era un futbolista calmado y elegante que prácticamente inventó el rol moderno de líbero defensivo. Beckenbauer se dedicó a la administración del fútbol como presidente del Bayern y lideró la exitosa candidatura de Alemania para la Copa del Mundo de 2006. Las acusaciones de corrupción son la única mancha en la reputación de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que engalanó los campos con su elegancia. Ahora nos vamos a América Latina porque el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió el 6 de febrero. El político de 74 años falleció en un trágico accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. Piñera gobernó el país en 2 oportunidades y tuvo que hacer frente al rescate de los 33 mineros y las multitudinarias protestas de 2019. Economista formado en Harvard, Piñera construyó su fortuna como empresario. Fundó y dirigió diversas compañías en sectores como las telecomunicaciones, las inversiones financieras y los medios de comunicación. Y respecto a mi rol de empresario, yo soy empresario y la mejor prueba de ello es que mi padre, un empleado público, que era un hombre de clase media que no nos dejó nada material. Su incursión en la política llegó en la década de los 80, siendo un opositor al régimen militar de Augusto Pinochet. Más tarde, en la década de los 90, fue senador por la circunscripción de Santiago Oriente. Es una confrontación entre el pasado y el futuro. En 2010, Sebastián Piñera fue elegido presidente de Chile, convirtiéndose en el primer jefe de Estado de centro-derecha desde el regreso de la democracia. Además del terremoto de febrero del mismo año, el primer mandato de Piñera estuvo marcado por su papel clave en el espectacular rescate de los 33 mineros atrapados bajo el desierto de Atacama y por varios movimientos sociales. Piñera fue elegido nuevamente en las elecciones presidenciales de 2017. Durante este segundo mandato se enfrentó a masivas protestas contra las desigualdades que estallaron en octubre de 2019, dieron lugar a acusaciones de violaciones de los derechos humanos y derivaron con la promesa de redactar una nueva constitución. También tuvo que hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 con dificultades económicas y de salud pública. En cuanto a su legado político, es objeto de debate en Chile. A pesar de los elogios recibidos por la trayectoria económica de su gobierno, muchos chilenos consideraron que no había hecho lo suficiente para abordar las profundas desigualdades sociales de Chile. En una cárcel de Siberia, el 16 de febrero, murió la mayor figura de la oposición de la era Putin en Rusia. Hablamos de Alexei Navalny. Además de su lucha en la arena política, enfrentó ataques personales y físicos. Incluso fue envenenado con un agente neurotóxico llamado Novichok. Alexei Navalny demostró ser una de las mayores figuras de oposición que el Kremlin vio en los tiempos modernos. Abogado de formación, encontró pronto su propósito en la lucha contra la corrupción. Creó su fundación anticorrupción en 2011. Pero fue con las protestas antigubernamentales que siguieron a las elecciones de ese año cuando Navalny saltó a la fama, incluso presentándose a la alcaldía de Moscú 2 años después. Intensificando su lucha contra la corrupción, atraería cada vez más la ira de las autoridades. Entonces llegó el envenenamiento que atrajo la atención de todo el mundo. Un aterrizaje de emergencia le salvó la vida y finalmente fue trasladado a Alemania, donde los científicos identificaron el agente nervioso Novichok como el responsable de su colapso. Juró volver a Rusia.
Esa gente ahora me guarda rencor porque no pudieron matarme y sobreviví, y ahora amenazan con meterme en la cárcel. Sus temores resultaron fundados. Al aterrizar, Navalny fue detenido inmediatamente y un juicio lo envió a una colonia penal por violar los términos de su anterior sentencia suspendida. No son los amos de nuestro país y nunca lo serán, y un gran número de personas, decenas de millones de personas, están de acuerdo conmigo. En marzo de 2022 fue condenado a otros 9 años de reclusión en la colonia penitenciaria, donde pasó repetidas temporadas en régimen de aislamiento. De Rusia nos vamos a Japón, donde el 1 de marzo se fue uno de los ídolos de millones de niños y no tan niños. Hablamos de Akira Toriyama, quien fue el creador de la famosa serie Dragon Ball. Toriyama murió repentinamente debido a un hematoma subdural. Es un manga que ha sido leído y visto en televisión en millones de hogares de todo el mundo durante 40 años. Dragon Ball. Su creador falleció el 1 de marzo a los 68 años. Y Akira Toriyama era un gran artista, un representante de la cultura pop de Japón. La obra Dragon Ball fue mucho más famosa que su creador, el discreto mangaka Akira Toriyama. Creada en 1984, narra la vida y las aventuras de Son Goku, prodigio de las artes marciales. ¿No te has tomado vacaciones en todo este tiempo? Nunca, es cierto, pero no muchos autores de manga se toman vacaciones. Creo que podré seguir durante un tiempo. Toriyama seguiría así durante 4 décadas. Según los medios especializados, el manga ha vendido hasta la fecha más de 260 millones de ejemplares en todo el mundo, en su versión impresa, por no hablar de sus numerosas adaptaciones para la televisión, los videojuegos y el cine. Akira Toriyama también fue el autor de otras series de manga, incluyendo Dr. Slump, sobre una chica androide con una fuerza formidable. Toriyama decía que no le preocupaba transmitir mensajes a través de su manga, simplemente quería entretener y divertir a sus lectores. La superestrella del fútbol americano O.J. Simpson falleció el 10 de abril a los 76 años. A pesar de su destacada carrera deportiva, su nombre quedó marcado por el juicio por doble asesinato en 1995. Se hizo conocido en las canchas de fútbol americano, pero fue su juicio por doble asesinato el que quedó en la mente de todos. Su persecución policial, transmitida en vivo el 17 de junio de 1994, fue seguida por más de 95 millones de estadounidenses. Para O.J. Simpson, el éxito llegó en los años 70. Después de brillar en la liga profesional, la NFL, se convirtió en comentarista deportivo en televisión antes de hacerse un lugar en el cine con películas como ¿Y dónde está el policía? Para la estrella, todo cambió el 12 de junio de 1994. Su exesposa, Nicole Brown, fue encontrada muerta en Los Ángeles en un charco de sangre. Su amigo Ronald Goldman también fue brutalmente asesinado. Finalmente arrestado, O.J. Simpson enfrentó un mediático juicio de 9 meses. El proceso judicial dividió a Estados Unidos e incluso avivó las tensiones raciales entre la comunidad afro, más inclinada a creer en su inocencia en contraste con la población blanca. Finalmente fue absuelto en el juicio penal, pero fue condenado en un juicio civil a pagar más de $33 millones a las familias de las víctimas, algo que nunca haría. En 2008 fue juzgado nuevamente. Esta vez fue declarado culpable de robo a mano armada y condenado a 33 años de prisión, pasando 9 tras las rejas. El 19 de mayo falleció en un accidente de helicóptero el entonces presidente de Irán, Ibrahim Raisi. El ultraconservador era considerado por algunos como el posible reemplazo del líder supremo Ali Khamenei. Ebrahim Raisi, clérigo de línea dura, fue una figura central del sistema político iraní. Con solo 25 años se convirtió en fiscal adjunto de Teherán. También hizo parte de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de nombrar al líder supremo. Después de perder en las presidenciales de 2017, fue nombrado jefe del Poder Judicial y permitió una pequeña reducción del número de condenas a muerte.
Finalmente, en 2021, Raisi se convirtió sin sorpresa en presidente de Irán, poniendo la lucha contra la corrupción al centro de su proyecto. Raisi adoptó una política ultraconservadora, ordenando un endurecimiento de las leyes de la moralidad o reprimiendo las protestas antigubernamentales que siguieron la muerte de la joven Mahsa Amini. En cuanto a la muerte de la señorita Amini, ha afectado a todo el mundo y todo el mundo cree que esto debe aclararse. Además, fue señalado por su presunto papel en ejecuciones masivas de presos políticos en los años 80. En la escena internacional, Ebrahim Raisi tuvo que enfrentarse a los países occidentales sobre el tema nuclear y desde el inicio de la guerra en Gaza confrontó con Israel mientras las tensiones subían entre ambos países. En Irán, el líder supremo de la revolución, jefe del poder religioso y político, es el cargo más importante de la República Islámica. Ebrahim Raisi estaba visto como un posible sucesor del actual líder Ali Khamenei. Finalizamos en Perú. El 11 de septiembre falleció una de las figuras más importantes y polémicas de la historia del país, Alberto Fujimori. El expresidente, quien gobernó durante 10 años, se exilió en Japón tras dejar el poder. Más tarde fue capturado en Chile y extraditado a Perú, donde pasó una parte de su vida en prisión. En sus últimos días, Fujimori fue liberado gracias a un indulto debido a su estado de salud. En 1990, Alberto Fujimori emergió en la escena política peruana con promesas de cambio. Nació el 28 de julio de 1938 en la capital del país, Lima, en el seno de una familia de ascendencia japonesa. Sus primeros lazos con la política llegaron cuando se formaba como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Al llegar al poder no tardó en desmarcarse de sus antecesores con políticas económicas de carácter neoliberal. Su enfoque pragmático buscaba estabilizar la economía y logró frenar la inflación desbordada. En 1992 hizo un autogolpe de Estado, respaldado por los militares para hacerse con el poder, acabando con la separación de poderes en Perú al disolver el Congreso. Fue señalado por prácticas irregulares, nepotismo y malversación de fondos públicos. Su primera presidencia también estuvo marcada por un capítulo sombrío, el de las esterilizaciones forzadas. En medio de denuncias de violaciones de derechos humanos y una investigación de corrupción, la presidencia de Fujimori llegó a un abrupto final cuando renunció por fax. Posteriormente fue arrestado en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007, un punto desde el que comenzó una larga trama judicial. Con el último episodio, su liberación en diciembre de 2023, cuando cumplía una condena por el asesinato de 25 peruanos a manos de escuadrones de la muerte en 1990. Tras ser liberado, anunció que buscaría nuevamente la presidencia en 2026, pero murió a los 86 años fuera de prisión y tras batallar contra el cáncer. Así concluimos este especial donde repasamos la vida de las personalidades más importantes que nos dejaron en este 2024. Les agradecemos por su sintonía y continúen con la programación de France 24. La historia de nuestro mundo